Hola, continuando con nuestra serie de Ser Discípulo es, quiero contarte la historia de dos discípulos fuera de todo rasgo. En Juan 19, 38 al 40 me dice: después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. ¿Te acuerdas? Llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. Todos los discípulos de Jesús, esos discípulos que por línea habían sido reconocidos en medio del pueblo por estar 3 años con Jesús, se habían ido. Algunos con la desesperanza, por no decir todos, de que su maestro había muerto y ya no había nada que hacer. Cuando hay muerte, creemos que ese es el final, lastimosamente. Muchos discípulos habían devuelto a su labor de pescadores o a su antiguo modo de vida. Pero hubo 2 discípulos que iban todo lo contrario a la estructura de ser discípulos, que podríamos catalogar como cobardes, pero que en el momento de muerte y de dolor, cuando todos habían perdido la fe en su maestro, ellos se levantaron y dejaron sus vestiduras incógnitas para actuar como lo que eran, discípulos. No eran discípulos de primera fila que iban a hacer milagros, eran discípulos que actuaban en tiempos clave. José y Nicodemo no tenían mucho para decir somos discípulos de Jesús, pero tomaron acción en medio del dolor. Muchos dirían, ¿ya para qué? Si eran judíos de alto renombre, debieron ayudar a Jesús en el juicio en el Sanedrín. Si eran judíos de alto renombre, debieron pedir que más bien le mostraran, latigazos a Jesús, le dieran latigazos, pero no que lo mataran en la crucifixión. Pues bien, déjame decirte que hicieron algo muy valiente estos dos. Los fariseos, mediante la crucifixión romana, que era una condena romana, buscaban humillar a Jesús en su muerte y después de ella. Los romanos dejaban los cuerpos de los crucificados para que los buitres los comieran como carroña. En la ley judía esto es una deshonra total. Esto se le hace a personas que traicionan la nación, a personas blasfemas. Pero José y Nicodemo entendieron que aún estando en esa cruz, Jesús seguía siendo su maestro y por lo tanto le dieron sepultura. Estos 2 discípulos salieron a flote. Cuando los demás discípulos lloraban y se dispersaban, José y Nicodemo se levantaron, se unieron y dijeron: Jesús sigue siendo nuestro maestro y tendrá una sepultura como tal. La esperanza no muere. Su vida había cambiado. Mientras otros retrocedían, José y Nicodemo salían a flote en la nueva vida que Jesús les había dado. A veces llegamos a pensar que no somos discípulos, pero déjame decirte que si en la crisis has logrado salir a flote, eres un discípulo. Muchos retroceden en el tiempo de crisis, pero un verdadero discípulo sabe quién es su maestro y cree fielmente en lo que se le ha enseñado. José y Nicodemo salieron a flote en medio del dolor y la desesperanza. La iglesia de los Hechos creció sin precedentes en medio de la persecución. Pablo escribió sus mejores cartas desde la prisión. Juan tuvo una revelación única en el exilio. Definitivamente en tiempos de crisis nos damos a conocer como discípulos. No creemos en lo que nos puede hacer el hombre, pues nuestra esperanza, nuestra confianza está puesta en Dios. Es por esto que siempre un discípulo es aquel que actúa en la crisis. Déjame decirte, un discípulo siempre sale a flote. Por eso te invito a que en estos tiempos, si estás viviendo en medio de la crisis, ten por seguro que saldrás a flote. José y Nicodemo, de los que menos esperaba, trabajaron en medio de la crisis, se accionaron en medio del momento del dolor. Padre, te damos gracias por este día. Te pedimos que por favor tu Espíritu Santo nos guíe. Señor, danos la fuerza para salir adelante. Danos la fuerza para que al mal tiempo que muchos dicen de nuestro país, nosotros podamos dar esperanza, porque tú eres nuestra esperanza. Señor, que el miedo que intenta paralizar a nuestros amigos y hermanos
no tenga efecto sobre nosotros, porque somos tus discípulos, porque en nuestra sangre, en nuestra herencia, Señor, está el salir a flote en medio de la crisis. Cuando algunos se detienen, cuando algunos paran, cuando algunos no saben qué hacer, tu iglesia se levanta, tus hijos se levantan, pero esto solo lo podemos hacer cuando tu Espíritu Santo nos impulsa. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, danos fuerzas y ayúdanos para ser vivificados, para ser esa iglesia que no se detiene, para ser esos discípulos que salen a flote. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.